A lo largo de la historia muchos hombres se han preguntado cómo era el rostro de Jesús el Mesías de Israel. Muchos intentos erróneos y fuera de sí por causa de inspiraciones confusas de imaginación de hombres corruptos, jerarcas religiosos y ignorantes de las Sagradas Escrituras. Las pinturas y esculturas creadas sobre prototipos muy lejanas y distantes al tiempo apostólico. En la Edad Media, la época renacentista, se presentaron imágenes románticas hechas por pintores como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Aniello. La mayoría incluso cayeron en insulto espiritual a Dios y blasfemia. Como en la pintura del Cristo romántico, imagen adorada y hoy en día en muchas parroquias católicas inspirada en la imagen de César Borgia, el hermano del Papa corrupto Alejandro Borgia que inspiró a Maquiavelo. El artista que pintó la cara de César Borgia para modelo del Cristo romántico fue Altobello Melone, un pintor muy conocido en toda Roma. Pero apunta el relato que cuando se pintaba la cara de César con suma idolatría y admiración por darle vida al personaje que sería el Cristo, que ni siquiera el mismo San Pablo pudo mirar sin quedar ciego por su pecado. Pero esa misma cara de César Borgia dio origen a la veneración católico-romana que observamos hoy en día. En fin, las imágenes no son malas en sí cuando no son usadas con fines de adoración sino con fines de enseñanza para los niños en clases de Biblia. Pero la maldad del hombre ha rebasado esa libertad permisiva de Dios. La misma Biblia condena las pinturas con fines de culto, iniciando con la imagen del mismo Dios en Deuteronomio 4:15, porque ninguna imagen o esfinge vieron en Horeb en medio del fuego, para adorar dicha imagen. Advierte también la Biblia en Deuteronomio 4:19, no sea que alzando vuestros ojos al cielo se inclinan a venerar al ejército del cielo. En las Sagradas Escrituras Pablo le advirtió a la Iglesia que no dieran culto a las imágenes porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda carta a los Corintios 11 verso 14. La Iglesia miraba el error del anciano Juan cuando recibió la revelación del Apocalipsis 19:10 cito, yo me postré para adorar al ángel y él me dijo no lo hagas. Las palabras para venerar religiosamente fue utilizada por Jesucristo con la traducción del griego proskuneo. Implica veneración religiosa distinto a la veneración a las autoridades superiores. Tal cual sea el rostro real de Yeshua. Le veremos su rostro si vivimos, para él estaremos cara a cara frente a ese rostro que brilla de esplendor, gloria como llama de fuego en santidad. Solo lo verán cara a cara los que no se postraron para adorar la imagen del anticristo. Debido a las acusaciones de hombres piadosos y conocedores de las Escrituras, cuando vieron de que no había sustento bíblico ni respaldo histórico del judaísmo para dicha práctica de veneración de imágenes religiosas, comenzando con Juan Damasceno cambiando la percepción de la iconografía. La Iglesia concede en Roma, que antes practicó la iconoclasta destrucción de estatuas paganas de acuerdo a la Torá. Ahora ha formulado una tesis donde justifica la adoración en 3 puntos a manera de eufemismo. 1. El culto de latría, que es solo a Dios. 2. El culto hiperdulía, que es a María. Y 3. El culto dulía a los santos. Siendo su error fatídico en que siendo figuras de culto no hay distinción alguna en la Biblia porque Dios no comparte su gloria con nadie según Isaías 42:8. Por otra parte, los cristianos ortodoxos griegos no veneran figuras hechas en tercera dimensión como estatuas. Adoran solo en pinturas de 2 dimensiones al óleo o al fresco. Mientras que otros cristianos se entienden por lo que Jesucristo le dijo a la samaritana, cito, Dios Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Juan capítulo 4. Por medio de la ciencia y la arqueología, actualmente se ha estudiado los rasgos humanos determinando sus conceptos desde los días de Noé, de donde sus hijos repoblaron la tierra con las 3 razas que conocemos hasta hoy. Por medio de la antropología se ha logrado descifrar que Yeshua, como todo hebreo descendiente de Sem por su linaje, debe de tener ciertos rasgos físicos. Debido a que en el segundo siglo los judíos y los cristianos tuvieron una abismal separación siguiendo cada uno por su propio camino. Por su parte el judaísmo, aunque errante entre las naciones pero muy reservado y celoso de sus costumbres. Por su parte el cristianismo se abrió paso con la encomienda de la gran comisión de predicar el evangelio a todas las naciones no importando la raza ni el color de piel. Sin embargo, y a sabiendas de la advertencia de Pablo con lágrimas en los ojos, que de entre la iglesia del Señor se levantarían hombres con mentiras que apostatarían de la fe como la iglesia de Sardis. Algunos otros comenzaron a adoptar sincretismo y costumbres no cristianas mezclando su fe con mitología grecorromana y filosófica sobre la metafísica, adoptando la creencia de un lugar intermedio entre el cielo y el infierno conocido como purgatorio o Elysium. Muchos cristianos cayeron en herejías.
En el arte no fue la excepción. Algunos artistas cristianos comenzaron a observar las esculturas hermosas de Zeus y Atenea y comenzaron a familiarizarse con los rasgos humanos. Formaron en sí una concepción preconcebida de la divinidad, olvidando que el Dios de los hebreos y su Hijo Jesucristo, que nació según la carne, tenía rasgos distintos según el linaje de David. Es evidente que los rasgos de los europeos o griegos era diferente a los rasgos faciales del Medio Oriente. Una de esas distinciones entre los hebreos y los mismos egipcios aparece escrito en el Éxodo 1:19, que las mujeres hebreos eran más robustas que las mujeres egipcias. Pero más sin embargo, las esculturas del Renacimiento como la del David y el Moisés esculpidas por Miguel Ángel parecen sacadas de la mitología griega, con sus rasgos faciales muy finos como el de las esculturas de Júpiter o Zeus. Incluso esculturas de la Virgen como la misma Atenea. Cuando los teólogos católicos más inclinados por la tradición que por las escrituras mismas, creando paradigmas erróneos. Y cuando se basaron en las escrituras las interpretaron mal, como en el caso de confundir el voto nazareo del Pentateuco con la procedencia de Jesús siendo nazareno, y tras esa confusión intuían que Cristo tenía cabello largo, pintándolo con rasgos de nariz fina tipo europeo o asiático, atuendos morados más de una época moderna que con su talit de judío tradicional del judaísmo del Segundo Templo. Otra pista que no se tomó en cuenta fue la descripción del Mesías de Isaías 53, que lo describe que era sin atractivo para que le deseemos. Ignoraban también dónde se introducían los clavos de la crucifixión, en el doblez de la muñeca y no al centro de las manos. Uno de los pasajes bíblicos más trascendentales claves en cuanto a este tema se encuentra en las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los griegos en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, cuando les dijo las siguientes palabras, cito: el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, no debe ser semejante a figura de plata o de oro o piedra, esculpida como resultado del ingenio y la destreza del artesano. Fin de cita. Dijo también que el Dios cristiano no habita en templos construidos por manos humanas, porque Él es omnipresente. Algunos teólogos se han atrevido a decir que dicha aberración es consecuencia de la idolatría a la que está esclavizado el hombre religioso y por ende sujeto al juicio de Dios. Vuelven a resonar las palabras de Jesús a la samaritana, diciendo que Dios es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Se entiende que los buenos creyentes llevan en su mente el conocimiento de Cristo por medio de sus atributos y sus enseñanzas. Y que no es meramente necesario construirle una imagen representativa para poder inspirarse a rendirle adoración fabricando reliquias y fetiches, ya que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista, como aquellos hombres que se mantuvieron como viendo al invisible en la epístola a los Hebreos capítulo 11. Gracias por seguirnos hasta aquí. Me despido. Cristo viene pronto, procura guardarte firme en Él.